de los medios internacionales, de comunicación, los medios nacionales, vicepresidenta de gobierno, primera combatiente, vicepresidentes, compañeros del Estado Mayor Conjunto. Bueno, hoy tenemos, ya finalizando el año, esta comparecencia, rueda de prensa internacional para develar algunos planes ante nuestro pueblo, ante la comunidad pública internacional y contestar algunas preguntas en el debate permanente en que estamos desde Venezuela. Recientemente hemos culminado de manera brillante y exitosa las elecciones para los líderes locales de las instituciones públicas del país, los consejos comunales. Una elección impecable desde el punto de vista logístico, tecnológico, de seguridad. Es la elección número 25 que en línea se ha hecho. Es la tercera elección en este tipo de consejos municipales, separadas. Desde la primera elección en el año 2000, diciembre del 2000, siempre me pareció que era oportuno, a pesar de que mucha gente opina que no, alguna gente opina que no. Me parecía muy oportuno que los líderes locales, municipales, en una democracia verdadera, se elijan en elecciones únicas, exclusivas para esos poderes. No que se eligieran bajo la mampara de la Presidencia de la República o de otras elecciones de gobernadores y alcaldes, sino que los líderes locales de los movimientos sociales, partidos políticos del pueblo, fueran a buscar su voto directamente. Y me parece que ha sido la tercera oportunidad, la mejor de todas. El más alto nivel de participación en elecciones de este tipo. Cada elección tiene sus características. Hemos roto récord de participación en elecciones de este tipo. La elección del 2000, hubo una participación del 23%. La recuerdo perfectamente porque fue la elección donde hicimos el referéndum sindical. Y a pesar de la polarización del referéndum sindical para entonces, votó el 23%. Pero lo importante es que se eligieron consejos municipales que arrancaban con el nuevo concepto constitucional, era el año 2000. Todavía estamos jóvenes, pero el 2000 ya han pasado, ¿cuánto? 18 años. La segunda elección de este tipo se hizo en el 2005 y participó el 25%. Y en esta oportunidad participó alrededor del 28%. Ha habido un resultado muy positivo. Hemos obtenido casi el 90% de los cargos. Y las fuerzas del Gran Polo Patriótico, sumadas, han obtenido el 75% de los votos. Esto no se puede desdeñar o dejar a un lado. Es lo que yo digo siempre, señores periodistas, señoras periodistas. Nosotros somos de verdad. Existimos. Yo no soy un fantasma. No soy un fantasma, ni soy, ¿cómo se llama la serie esta donde aparecen los muertos vivos? Ni fantasma ni zombi somos. Somos de verdad y estamos bien vivos. Y sonamos como esta madera. El movimiento bolivariano, revolucionario, fundado por el comandante Hugo Chávez, está vivo, de pie, pujante, fuerte, organizado, con una gran capacidad de movilización. No hicimos una campaña grandilocuente, no lo hicimos, ustedes lo saben. Casi que ni pusimos cuñas en la radio y televisión.
Yo no me involucré ni se involucró a fondo toda la fuerza política que tenemos de la revolución, sino dejamos la capacidad de campaña y de movilización en el líder local, en la lideresa local, en los anónimos, en los que ustedes no conocen, pero que están todos los días allí, entre calles, callejones, veredas, canchas, hablando, trabajando, resolviendo, padeciendo, sufriendo, sonriendo, viviendo con el pueblo. Ahí dejamos el nivel. Y bueno, hay un buen resultado. De una democracia que hace su elección número 25. Yo la comparaba con la de Estados Unidos. Más o menos 10 elecciones. Es un medidor, pues. Hay cosas para medir. Por ejemplo, en Estados Unidos al presidente no lo elige el pueblo directamente. En Venezuela sí. Son cosas para medir solamente. En Venezuela en 20 años nos han acusado de querer imponer una autocracia, una dictadura. Al comandante Chávez le dijeron que era un dictador. ¿Se lo dijeron o no se lo dijeron? Lo repitieron 1000 veces. A mí me dicen lo mismo, todos los días. El dictador Maduro. Lo dicen. Los enemigos de Chávez lo dicen. Los enemigos de Venezuela, los enemigos de la revolución bolivariana lo dicen, lo repiten como loros y como loras. Maduro dictador. Y yo siempre digo, como lo dije en la ONU, canciller, cuando fui en septiembre, ¿cómo puede ser dictador un hombre como yo, que viene de las bases populares? Los dictadores surgen de la embajada gringa en los países, los cocinan en la embajada gringa y surgen de las élites, civiles o militares, las élites. ¿Cómo puede ser dictador alguien que se ha educado en la lucha de la democracia estudiantil? Y fue presidente del centro de estudiantes, delegado de curso varias veces. Que me forjé en la lucha de la democracia de los barrios, las asambleas vecinales, los cineclubs, los clubes deportivos, siempre en la democracia. Que me forjé en la lucha de la democracia sindical, delegado de base de mis compañeros de Metrobús en Plaza Venezuela. Ahí todavía están mis compañeros trabajando. Yo era delegado de base ahí. Apenas llegué, en el año 91, a los 2 meses me eligieron delegado sindical. Saqué algo así como el 60% de los votos de mis compañeros de ahí. Y luego fui directivo del sindicato. Y luego fundé un sindicato que lo hice mayoritario junto a otros compañeros. Y luego reunificamos en un solo sindicato otra vez. Y luego, junto a nuestro querido comandante Chávez, entramos en las luchas que nos llevaron a la constituyente, electo constituyente por Caracas, tercero más votado. Nadie me impuso, no me impuso la embajada gringa en una lista. Luego me eligieron diputado en la Asamblea Nacional, en lo cual llegué a ser presidente en una temporada, 2005-2006. Luego el comandante Chávez me llamó a gobierno, un gobierno democrático. El año que me llamó a ser canciller, me designó canciller. 2006 fue el año que triunfamos con mayor cantidad de votos, 63%. 63%. Y fui canciller de un gobierno democrático. No solo democráticamente electo, sino democrático en todo su sentido. Y luego, el comandante Chávez hace exactamente 6 años, por estos días. Yo estos días, Silvia sabe, los recuerdo con mucha nostalgia y tristeza, porque en estos días se conmemora, se cumplen 6 años exactos de la operación del comandante Chávez. Un día como hoy. Y ustedes saben todo lo que sufrimos, todo lo que padecimos, y esos dolores están vivos todavía en quienes nos consideramos sus hijos en esta vida. Me dio una orden. ¿Por qué Chávez decidió que fuera yo? ¿Ustedes no se han preguntado? Digo yo, es una buena pregunta hacerle al pueblo, para que el pueblo la responda. El pueblo la sabe responder, el pueblo no titubea con esas preguntas.
me designó. Y aquí estoy. Fui electo una vez, reelecto ahora el 20 de mayo. Todo lo que soy se lo debo a la lucha, al esfuerzo y al voto popular. Todo lo que somos se lo debemos a un esfuerzo. Yo no le debo nada a la embajada gringa, nada, ni le debé jamás al imperio gringo, nada. Ni a los multimillonarios, ni a los oligarcas, no les debo nada. No, afortunadamente no le debemos nada. Somos libres. Yo soy libre e independiente. Soy un presidente libre e independiente. Así pueden titular la rueda de prensa. Maduro se declara un presidente libre e independiente. Así somos, así soy. Y lo digo porque no es poca cosa 25 elecciones. En el periodo que me ha tocado estar al mando, se han hecho 9 elecciones. Te las voy a dibujar con mis dedos. 9. Naguará. O sea, se han hecho tantas como en Estados Unidos durante 20 años. Y yo soy un dictador. 9 elecciones. Hemos ganado 8 y perdimos una. Está bien. Nos dolió esa derrota. Pero nos dolió por lo que le duele ahora a todos ustedes, compatriotas que me escuchan. Nos dolió porque la Asamblea Nacional en manos de la burguesía, de la oligarquía, ha sido destruida, anulada, lanzada a la basura. La Asamblea Nacional era la institución, una de las instituciones de mayor prestigio que había Venezuela hasta el 2015. Medida en todas las encuestas nacionales e internacionales. Segunda o tercera institución de mayor prestigio. La gente sabía que podía ir a la Asamblea Nacional y tenía respuesta. La gente confiaba en las leyes que se legislaban en la Asamblea Nacional. Hasta que llegó la oligarquía, nos ganó las elecciones, reconocimos su triunfo, fui a la Asamblea Nacional, le reconocí el poder y le dije vamos a convivir y ellos hicieron todo lo contrario. Se metieron con nosotros y el que se mete con nosotros se seca y la Asamblea Nacional se secó. Seca, se quita. Eso no sirve para nada. No hay ni para reciclar, pues. Porque uno la basura la puede reciclar. La Asamblea Nacional no la puede ni reciclar. ¿La destruyeron? No fue culpa de nosotros. La destruyeron. La Asamblea Nacional no tiene ni la credibilidad de los votantes de la oposición. Ustedes lo saben. Tiene 80% de repudio público. No tiene la credibilidad, al contrario, los votantes de la oposición le reclaman su incapacidad, etcétera, etcétera. 9 elecciones, pero además, si quieren otro número récord, en 16 meses, o sea, apenas en año y medio, hemos hecho 5 elecciones vitales para el país, para la renovación pública de la democracia. El 30 de julio, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, magno poder, que está en pleno funcionamiento y le trajo paz al país, estabilidad al país, fortaleza al país. La gran vacuna del país contra la conspiración y la violencia, la Asamblea Constituyente, es la gran vacuna. 15 de octubre de 2017, elección de los 23 gobernadores. 10 de diciembre, exactamente casi hace un año, elección de las alcaldías, 335 alcaldías del país. 20 de mayo, elección presidencial, boicoteada y saboteada por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y sus gobiernos satélites en el continente. Satélites, pónganlo claro en la redacción de las notas, satélites. No hacen nada que no venga del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Colombia, presidente Duque, no va ni para el baño si no tiene la autorización del embajador Whitaker en Bogotá. En Bogotá manda Whitaker, el embajador de Estados Unidos, no manda Duque, ustedes lo saben. 20 de mayo, a pesar de que intentaron, mira, ustedes no saben todo lo que intentaron. El New York Times y el Washington Post publicaron en septiembre parte de las intentonas de ellos, para evitar las elecciones del 20 de mayo, como trataron de evitar las elecciones de la Constituyente. Y yo lo dije y así se hizo. Hay fortaleza institucional, moral,
constitucional, política, militar, popular, llueva, truene o relampaguee, en Venezuela va a haber elecciones. Lo dije con la constituyente y hubo elecciones constituyentes. Y nos dijeron, si hay elecciones constituyentes los van a invadir, los van a acabar, los van a destruir, los van a... Y aquí estamos, vivitos y coleando, como dicen, vivos y triunfadores. Y lo mismo dijeron para el 20 de mayo. Y hubo elecciones el 20 de mayo. Desafortunadamente el candidato de la oposición se hizo un harakiri electoral a las 11 de la mañana. Hubiera salido mejor en las elecciones él. Y se cumplió constitucionalmente lo que está mandado. Solo el pueblo elige en Venezuela. Solo el pueblo elige todos los cargos, incluyendo el presidente de la República. Y ahora, el 9 de diciembre, el pueblo culminó este ciclo virtuoso de 5 elecciones en 16 meses con las elecciones de los dirigentes. Yo les deseo toda la suerte desde aquí. En los próximos días voy a tener una reunión con todos los concejales y concejalas para hablar del poder local, para entregarles recursos a los concejales y concejalas y tengan con qué gestionar, para darle un conjunto de orientaciones, para unir estos miles de concejales y concejalas que el pueblo ha elegido del movimiento revolucionario, del PSUV, del Gran Pueblo Patriótico, unirlos al gobierno nacional y que ellos sean nuestros oídos, nuestra voz, nuestras manos en las comunidades. Esto es muy importante porque fíjense ustedes, esta comparecencia quiero también resaltarlo, hay una negación permanente de que en Venezuela hay una democracia. Ustedes ven las declaraciones del gobierno de Estados Unidos y sus satélites. En Venezuela hay que restituir la democracia. Maduro es un dictador. ¿Por qué nos llaman dictador? Para justificar cualquier acción contra Venezuela. Es una operación simple. Al lado de esto hay una campaña de desinformación que no tiene parangón con ningún país del mundo. Nosotros tenemos estadísticas, llevamos estadísticas permanentes, yo las tengo aquí, estadísticas permanentes de la campaña que hay. Traje nada más las estadísticas de la campaña que hay en los medios de comunicación estadounidenses. En 90 medios de comunicación estadounidenses. Solamente desde el 1 de enero de este año al 8 de diciembre se han publicado, han circulado y han editado más de 4.142. ¿Cuál es la cámara? Aquí hay una cámara torcida, entonces déjame sacarlo por aquí. 4.142, más de 4.142 noticias negativas. El 90% de todas las noticias sobre Venezuela. Es una campaña incesante, infame, permanente, para negar la democracia y para crear las condiciones para justificar cualquier acción promovida desde el poder del gobierno de los Estados Unidos contra las instituciones legítimas y la paz del pueblo venezolano. Cualquier acción, como el 4 de agosto que intentaron matarme, con la protección de la chinita y de nuestro Dios sagrado, salvamos todos nuestra vida para seguir en batalla. No titubeamos ni un segundo. Vacilar es perderse, dijo el Libertador. Titubear es perderse. No había terminado de explotar el dron y ya estábamos combatiendo, con más decisión aún. No tengo dudas hoy aquí que el dron que lanzaron para matarme lo prepararon en Colombia, bajo la supervisión del expresidente Santos,
pero con la orden directa de la Casa Blanca. No tengo dudas en este momento de que la Casa Blanca, a uno de los más altos niveles, estaba en cuenta, informado y autorizó el dron contra Nicolás Maduro. Y nosotros, no tengo dudas en este momento. Y que el mismo personaje que autorizó el uso del dron y el asesinato del presidente Nicolás Maduro protege a los autores intelectuales y planificadores del atentado que viven protegidos por el gobierno de Estados Unidos en la Florida. Yo he dado el nombre, he mostrado sus caras en varias oportunidades. Nuestro gobierno le ha exigido al gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada aquí en Venezuela, que responda, que nos los entregue. Y la respuesta ha sido, mira, silencio, silencio cómplice, silencio cómplice, silencio cómplice. Ni hablemos del gobierno de Colombia, el pasado y el presente. Cómplices, cómplices de toda la conspiración. Para que ustedes vean la secuencia. Esconder la verdad, primera línea. Esconder la verdad, no mostrar la democracia venezolana, no mostrarla en ninguno de sus aspectos, taparla. En segundo lugar, acusar todos los días al gobierno de Venezuela, manipular, mentir y decir dictadura, dictadura, dictadura. Desinformar todos los días en los medios de prensa, en los medios de comunicación, para llegar a un punto, la conspiración y el complot permanente. Nosotros tenemos buenas fuentes de información. El otro día un periodista de New York Times me preguntaba, hace como un mes, yo le contesté y no publicaron mi respuesta. Ese es un problema, que no nos publican. Si yo digo algo importante, no hay objetividad periodística para decir, bueno, Maduro dijo esto. Yo puede ser que no esté de acuerdo como periodista o como editor, pero hay que publicarlo. La ética del periodismo. Él me preguntó, ¿usted sabía, presidente Maduro? Uno de los periodistas que escribió la investigación, que develó las pruebas de que la Casa Blanca estaba comprometida en las intentonas de golpe de Estado de marzo y abril de este año en Venezuela. Ustedes la leyeron seguramente. Me pregunté, ¿usted, presidente Maduro, sabía de estas intentonas? Y le dije, sabía y lo denuncié. Lo que pasa es que ustedes no me publican. Yo lo sabía y lo dije en marzo, en abril, en la campaña electoral en mayo. Me cansé de decirle en todos mis discursos. 2, 3 actos por día hacíamos y en todos los decía. ¿Quién elige presidente de la República en Venezuela? ¿La embajada gringa o el pueblo? Y el pueblo respondía, el pueblo. ¿Quién lo elige? ¿Un grupo de complotados, traidores, golpistas o el pueblo? ¿Quién elige? Lo dije, de 1000 formas lo dije. Y denuncié con detalle. Y nuestro ministro Jorge Rodríguez también en sus ruedas de prensa. Hoy vengo otra vez a denunciar el complot que desde la Casa Blanca se prepara para violentar la democracia venezolana, para asesinarme y para imponer un gobierno dictatorial en Venezuela. Ha sido asignado el señor John Bolton nuevamente como jefe del plan del complot para llenar de violencia a Venezuela y para buscar una intervención militar extranjera, un golpe de Estado, asesinar al presidente Maduro e imponer lo que llaman ellos un consejo de gobierno transitorio. Lo estoy diciendo para que se sepa, para develar sus planes. Son muchos planes. A John Bolton
Lo llaman en los pasillos de la Casa Blanca Mr. President. Vicepresidenta, canciller, ustedes saben que es así. En los corrillos de prensa de Nueva York, perdón, de Washington y de Nueva York también. Y en los corrillos de la Casa Blanca se le dice Mr. President a John Bolton, porque él dice que él puede decidir por su cuenta todo lo que haya que decidir. Y en el caso de Venezuela dice que él va a derrocar al gobierno de Venezuela. Y mantiene contactos y comunicación con sectores de la ultraderecha golpista venezolana. Ha convertido a Colombia en la base de operaciones de estos planes enloquecidos, llenos de odio, que vamos a derrotar. Tengan la seguridad que los vamos a derrotar. Y acaba de ir a Brasil la semana antepasada. De Brasil nos llega buena información. Le agradezco a nuestros amigos del Brasil, porque el pueblo de Brasil y las fuerzas militares de Brasil quieren paz y cooperación con Venezuela. Nadie en Brasil quiere que el gobierno entrante de Jair Bolsonaro se meta en una aventura militar contra el pueblo de Venezuela. Nadie en Brasil. Y nos ha llegado buena información, compañeros militares de Brasil, muy buena. Bolton desesperado, John Bolton, asignándole él misiones para provocaciones militares en el sur de Venezuela, en la frontera con Brasil. Y en el gobierno entrante, uno es más loco que otro. Uno es más loco que otro. Hay un vicepresidente designado, ¿no? Ahí eligen la fórmula presidente, vicepresidente la eligen en fórmula conjunta. El vicepresidente, no sé si tenemos esos videos. El vicepresidente es un general, se llama Hamilton Mourão. Y Hamilton Mourão declara todos los días como presidente paralelo en Brasil. Todos los días fija política internacional. Todos los días fija la pauta de lo que va a ser la política de ese gobierno. Casi ni se le escucha la palabra, la voz a Jair Bolsonaro, presidente electo. Es el vicepresidente que todos los días dice que va a invadir a Venezuela, que Brasil va a utilizar sus fuerzas militares. Declaró, aquí está la agencia ANSA, general prevé golpe de Estado en Venezuela. General Hamilton Mourão, ahí aparece al lado de Bolsonaro, ¿eh? Es el que tiene care loco que está ahí al lado, ¿eh? Care loco. Un loco. Declarar lo que él ha declarado es cosas de loco. Decir que una fuerza militar brasileña va a ingresar a Venezuela es de loco. ¿Qué creen ustedes? ¿Que esta tierra no tiene quien le duela? ¿No tiene quien la defienda? ¿Cree la ultraderecha del mundo que Venezuela no tiene quien la defienda? ¿No tiene pueblo y no tiene fuerza armada? ¿Ah? Que no se equivoquen nunca. Le pido a Dios paz. Y que no se equivoquen nunca, porque le vamos a dar una lección que no la van a olvidar en 1000 años. Le vamos a dar una lección de dignidad y de fuerza también a los locos de la ultraderecha, sea de Brasil, de Colombia o de donde sea. Ustedes pueden entender la indignación que puede sentir un venezolano, una venezolana, cuando su país es amenazado por un loco como el vicepresidente de Brasil. Me imagino que él va a venir al frente de las tropas, ¿verdad? Cobarde, loco cobarde. Me imagino que ese loco cobarde va a venir al frente de las tropas. ¿Ah? No. Entre Brasil y Venezuela va a haber paz y cooperación, más allá de lo que ustedes piensen. Paz y cooperación. Así va a ser, con el pueblo de Brasil y con las fuerzas militares de Brasil también. No se van a prestar, como me dijo un alto oficial, me mandó un mensaje, un alto oficial brasilero, no se van a prestar para los planes del imperio estadounidense contra la paz de Sudamérica. No se van a prestar.
Ahora, ellos sí mueven sus piezas. John Bolton habla de un plan que ya está en desarrollo para asesinarme. John Bolton, lo digo con nombre y apellido, es el jefe del Plan Venezuela. Habla y prepara varios lugares donde se están entrenando fuerzas mercenarias y paramilitares, junto a Colombia. El gobierno de Colombia, de Iván Duque, que no quiere relaciones diplomáticas, ni políticas, ni de comunicación con el gobierno legítimo de Venezuela, es cómplice del plan de John Bolton para traer violencia a nuestro país, y así lo denuncio. Y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene que estar cada vez más preparada para garantizar la estabilidad, la integridad y la paz del país. Ante cualquier amenaza, llámese como se llame y venga de donde venga, máxima moral, máxima cohesión. En el municipio Tona, del norte de Santander, muy cerca de donde se preparó el atentado del municipio de Chinácota, apenas a 130 kilómetros del municipio de Chinácota, a 1 hora y pico, aquí mismo en el norte de Santander. Se está entrenando un grupo paramilitar denominado el G8, los Gochos lo llaman, el G8, los Gochos, en Chinácota, cerca de Chinácota, en el municipio Tona. Es parte del plan de John Bolton de fuerzas mercenarios. Se están entrenando 734 mercenarios entre colombianos y venezolanos para en cualquier momento hacer acciones llamadas de falsos positivos, de falsa bandera, para simular ataques y hacer ataques, simular como que fueran ataques de fuerzas venezolanas, uniformadas como soldados venezolanos, hacer ataques a unidades militares en la frontera e iniciar una escalada violenta que confunda la opinión pública y justifique cualquier otra acción de escalada militar contra Venezuela. Si el gobierno colombiano tuviera un poco de buena fe, investigara y capturara ahora mismo, en 1 hora, si quisiera capturar a estos 734 mercenarios que se están entrenando en el municipio Tona del norte de Santander. Ahí tienen parte de la ubicación. Entre los planes que hemos podido detectar, escuchar, está el ataque a los comandos de zona 11 del Zulia, zona 21 del Táchira, zona 35 de Apure, zona 63 de Amazonas. Serían uniformados con uniforme venezolano de la Guardia Nacional Bolivariana o del Ejército, ¿no?, para hacer búsqueda, reconocimiento de oficiales y ataques a unidades militares. Esto pudiéramos decir es la punta de la vanguardia de una escalada que ellos pretenden. Igualmente, tenemos información del entrenamiento de un grupo también importante de fuerzas de comando directamente en territorio estadounidense, en la base de la Fuerza Aérea Eglin, en los Estados Unidos. En la base de la Fuerza Aérea Eglin se están entrenando grupos de fuerzas especiales para una agresión quirúrgica contra bases aéreas y bases militares venezolanas. Su objetivo es desembarcar, tomar, neutralizar la base aérea Libertador de Palo Negro, la base naval de Puerto Cabello y la base aérea de Barcelona. Igualmente, desde los Estados Unidos se ha aumentado el dinero de partida secreta dirigida
al soborno y a la compra y al quiebre de oficiales venezolanos para que los utilicen en un pronunciamiento, en un disturbio militar contra el gobierno legítimo y la democracia venezolana. Han aumentado la cifra de 40 millones de dólares a 120 millones de dólares. Y ese recurso, si alguien lo investigara en Estados Unidos con seriedad, encontraría las manos de John Bolton metido en ese recurso. En operaciones que vienen de Estados Unidos financiadas, dirigidas desde Colombia. Estamos buscando por aire, tierra y mar, se dice, ¿verdad? Hasta debajo de las piedras y lo vamos a conseguir. A un coronel traidor, mercenario, al servicio de la oligarquía colombiana, pagado con dólares sucios, ensangrentados del imperio norteamericano. Ahí lo tienen en pantalla, el coronel García Palomo. Más temprano que tarde lo tendremos bajo las rejas. Quien se encuentra llamando a diario desde Colombia, ofreciendo gigantescas cantidades en dólares a oficiales. Cada oficial que llama, oficial que reporta. Ya son varias decenas de oficiales que llaman personalmente o llaman a la familia en una operación para tratar de quebrar lo inquebrantable, la unidad moral, espiritual e institucional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Están jugando con candela. Ellos quisieran ver a Venezuela partirse en 20 pedazos, como hicieron ellos en Irak, en Libia, como han hecho en Siria, partir los países en 20 pedazos, Afganistán, y luego dejarlo en las manos del caos, del terrorismo, de la violencia. Bastante conocimos nosotros Libia, país unificado, en paz, próspero, el más próspero del África. ¿Y qué es Libia hoy? Un país en ruinas, destruido, ingobernable, sin gobierno, pues, con bandas armadas terroristas. Así quisieron ellos ver a Venezuela. Se lo digo al pueblo, yo no quiero alarmar a nadie con esta rueda de prensa, solamente quiero decir la verdad. Con la verdad seremos libres, dice, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo. Con la verdad seremos libres. Y siendo libres, logramos nuestros objetivos de la paz, la paz, la paz. Igualmente, este plan de John Bolton cuenta con otro centro de operaciones, la base aérea de Tolemaida, en el Melgar, Colombia, aquí a frente del Amazonas, ¿verdad? La base aérea de Tolemaida, en Melgar, más adentro de Colombia. Ahí está el acercamiento, si quieres lo pones en pantalla completa para que nuestro pueblo lo vea. El acercamiento satelital. Esta es una de las 7 bases aéreas que tienen los Estados Unidos de Norteamérica en territorio bolivariano de Colombia. Y en esa base aérea se están entrenando otro grupo de mercenarios que son adoctrinados dentro de un solo plan: atacar a Venezuela. Atacar a Venezuela. Hay muchas otras cosas más que estamos procesando, que estamos trabajando para neutralizar. El gobierno de los Estados Unidos debe cesar en sus campañas y en sus planes
contra la paz de Venezuela. Venezuela, lo único que aspira de este mundo son relaciones de respeto. Debe saber el mundo. Nosotros tomamos todas las medidas políticas, institucionales, policiales, de inteligencia, de contrainteligencia, militares, mes por mes, semana a semana, día por día, medidas permanentes para contrarrestar estas campañas, para neutralizar estos planes, que a todas luces son planes, digamos, propios de otra época, de la época de la Guerra Fría, propios de otro siglo, el siglo XX. El siglo XX que vio cuántos golpes de Estado en América Latina, cuántas intervenciones, cuántos magnicidios, cuántas masacres vio el siglo XX. Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Nicaragua, Panamá, Granada, República Dominicana, bueno, todo el mapa, todo el mapa. Venezuela. ¿Cuántos golpes de Estado hubo aquí en el siglo XX? Y en el siglo XXI derrotamos a uno. Aquel 11 y 12, 13 de abril del año 2002. Nos subestimaron. Creyeron que éramos de mentira, que éramos de mentirita. Miren lo que ha pasado con el tiempo. Los problemas de los venezolanos son nuestros problemas. Y para bien o para mal, los atendemos y los resolvemos nosotros los venezolanos y las venezolanas. La vida de Venezuela debe respetarse. El modelo constitucional que Venezuela se dio democráticamente hace 19 años rige nuestra vida. Siempre decimos, para resolver los problemas de Venezuela, dentro de la Constitución, todo. Fuera de la Constitución, nada. Con la Constitución, todo. Contra la Constitución, nada. Nada. Siempre lo decimos. Aquí está, miren. Aquí está la Carta Magna, la ley de leyes, la fuerza moral, la legalidad, la fuerza espiritual, la fuerza política e institucional más grande que tiene Venezuela. Aquí está. Dentro de ella, todo. Y los problemas nuestros son nuestros problemas. Nuestros problemas económicos, políticos, sociales, etcétera, culturales, militares, policiales, son nuestros problemas. No se puede retrotraer el tiempo histórico al siglo XX, siglo XIX, del colonialismo, del neocolonialismo, y pretender que Venezuela se arrodille. No nos arrodillamos, no nos rendimos, ni hoy ni nunca, que lo sepa. El imperio norteamericano, y lo sepan en la Casa Blanca, Venezuela no se arrodilla, Venezuela no se rinde, y Venezuela va a seguir en paz, en democracia. Con ustedes o sin ustedes. Con ustedes o sin ustedes. Y así lo digo. Y así lo digo. Somos hombres de diálogo. Yo soy un hombre de diálogo. ¿Cuántas veces he convocado al diálogo? Nacional, internacional. Más de 300 veces. Fui a la ONU y al escuchar al presidente Donald Trump hablar de diálogo con Maduro, yo dije, presidente Donald Trump, listo para un diálogo si usted quiere. El único requisito es el respeto. El respeto. De resto, podemos hablar lo que usted quiera, donde usted quiera y cuando usted quiera, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump. ¿Se dice Trump o Trump? Trump. Donald Trump. Donde quiera, cuando quiera, como quiera, con quien quiera, presidente Donald Trump. Este presidente obrero que está aquí, obrero,
que viene de las bases populares, de las bases humildes, demócrata, en la profundidad de su ser, está listo para conversar con usted de la paz, de la vida, de la cooperación, del futuro. Y que cesen estos planes locos. Yo no creo en estos planes. No creo que el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela siga siendo o vaya a ser eternamente la conspiración, el complot, el enfrentamiento. Ahí tienen ustedes la embajada de Estados Unidos permanentemente pronunciándose como que ellos fueran una institución más de Venezuela, opinando de los asuntos internos, que se creen dueños del mundo. Ustedes ven a las embajadas de otros países opinando en Estados Unidos de los asuntos internos de Estados Unidos. Nuestra embajada opina de los asuntos internos de Estados Unidos y saca comunicados y pronunciamientos y consejos, porque la embajada de Estados Unidos en Venezuela saca consejos. El gobierno debe hacer esto, el gobierno no debe hacer esto. ¿Pero qué te crees tú, embajada? ¿Ah? Yo le di orientaciones muy precisas al canciller. Cite al encargado de negocios. Le lee la cartilla por última vez. Si se pasa de la raya, que se vaya entonces. No vamos a aceptar en la Venezuela de la dignidad que nadie se inmiscuya en los asuntos que solo son de Venezuela. A nuestra Venezuela la defendemos. Nosotros, la que la amamos. El que ame a Venezuela tiene que defenderla. Más allá de las diferencias que podamos tener entre los venezolanos. Diferencias siempre va a haber, políticas, ideológicas, de cualquier signo, hasta personales. Que viva la diversidad, que viva la democracia, digo yo. En la libertad, que viva la diversidad, la democracia. Pero una cosa es como en la familia de uno, pues. Si Cilia y yo tenemos un problema, estamos peleando por X, y viene tarde, entonces, a meterse. O en la familia de cualquiera de ustedes, que venga alguien, ¿verdad? Nadie acepta que se metan en sus problemas, son problemas de uno. A menos que uno pida un consejo a un amigo. Tengo tal problema, ¿verdad? Y entonces, bueno, converse con el amigo. Por lo general, nadie le para a los amigos en los consejos. No, tú debes hacer tal cosa, comprarle unas flores. Nadie le para, ¿verdad? Pero que se metan en los asuntos internos de la vida de un país. Pero además no solo que se metan, sino que preparen un complot, financien el complot. Lo digo a tiempo, señores periodistas, señoras periodistas. Lo vamos a neutralizar. Ojalá en otra rueda de prensa no tengan ustedes ninguno que hacerme la pregunta del periodista de New York Times. ¿Sabía usted que iban a hacer tal y tal cosa? Ojalá no ocurra nada de esto, general Padrino. Señores generales y almirantes, que he invitado especialmente a esta rueda de prensa. Ojalá nada de esto ocurra. Máximo liderazgo militar. Comandante del CEO. Máximo despliegue de nuestra fuerza. Dentro de nuestra doctrina defensiva. Dentro de nuestra doctrina de guerra de todo el pueblo. Máxima preparación. Para que nosotros hagamos triunfar lo que es nuestra victoria siempre, la paz. Nuestra victoria única es la paz. La paz con respeto, la paz con justicia, la paz con igualdad, la paz con convivencia, la paz con democracia, la paz con libertad. Así que bueno, quería compartir en esta última rueda de prensa internacional de este año, en esta última comparecencia, con ustedes este conjunto de criterios, estas informaciones. Estoy abierto a recibir todas las preguntas que ustedes quieran hacer y en la medida de mis posibilidades contestarlas. Bienvenido. La primera pregunta la realiza desde Estados Unidos el colega Brian Becker por el medio de comunicación Answer Coalition.
Brian Becker, the Executive Director of the Answer Coalition, which stands for Act Now to Stop War and End Racism. I'm talking to you from Washington, D.C. We know now, and the media has widely reported, that the Trump administration sought to find allies within the Venezuelan military to carry out an anti-democratic coup d'etat in Venezuela. The United States, as you know, and as all of Latin America knows, has a long tradition of doing just that. We know that the Trump administration has also said that all options are on the table when it comes to Venezuela, suggesting perhaps military operations of an overt or covert character. Do you believe that these reports are evidence of real military plotting by the Trump administration, or a form of psychological warfare to go along with the economic warfare that the United States and its allies are waging against Venezuela with the idea of destabilizing the country, or is it both? Muy buena pregunta de Brian Becker, de Estados Unidos. Yo creo que ambas cosas. Yo pensé mucho si hacer estas denuncias de tanta información de inteligencia que tenemos a nivel internacional. Si lo hacía, no lo hacía. Eso es una pregunta que uno se hace siempre, porque siempre manejamos mucha información. Les puedo decir que la mayoría de las oportunidades no la sacamos al aire, porque toda esta información que es cierta funciona en dos sentidos: en amenaza real y en guerra psicológica. Porque sin lugar a la duda, a nadie le gusta estar sometido a una amenaza de violencia generalizada, de invasión, de guerra, de ataques, de golpes. Nadie. ¿Quién le gusta de ustedes? Y menos en la época navideña, en que la gente lo que está es preparada para visitar un familiar, una rumba, adivinando dónde es la rumba de cada noche. Así es en Venezuela, por lo menos. Pero funciona de las dos maneras. Periodista Brian Becker: no tengo duda que la administración actual en los Estados Unidos, que John Bolton, de manera personal, ha asumido un plan para llenar de violencia a Venezuela. Y no tengo duda de que ese plan, además, incluye una guerra psicológica para amedrentar a los venezolanos. Pero tampoco tengo duda, lo digo de mejor manera, pero además, Brian, tengo fe infinita en la serenidad, en el compromiso, en la moral del pueblo de Venezuela y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fe absoluta e infinita en las fuerzas del pueblo venezolano. Y si un 11, 12 y 13 de abril del año 2002, el pueblo en contraataque derrotó un golpe ya consumado, ustedes ni se imaginan lo que somos capaces de hacer hoy, que estamos mejor preparados, mejor organizados y con más compromiso que nunca. Ni se imaginan que somos capaces de hacer. Por eso creo que es importante estas ruedas de prensa, Brian, para denunciar y hacerle un llamado a la sociedad de los Estados Unidos de Norteamérica, a los medios de comunicación de Estados Unidos, a los movimientos sociales, al liderazgo democrático, auténtico de los Estados Unidos, hacerle un llamado al propio presidente Donald Trump a pasar la página del conflicto, el enfrentamiento, la conspiración permanente, y ojalá, más temprano que tarde, ojalá, pido a Dios su bendición y todo su apoyo, algún día podamos tener relaciones normales de respeto básico con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Ojalá, ojalá, ojalá pudiera ser este año, el próximo año, pero nosotros vamos a buscar insistentemente el diálogo, el respeto, mientras nos apertrechamos para resistir y para vencer cualquier intentona por donde venga.
La segunda pregunta la realiza desde la Federación de Rusia el colega Víctor Ternovsky de la agencia Sputnik. Señor presidente, mi nombre es Víctor Ternovsky, soy reportero de la agencia internacional rusa Sputnik en su servicio en español. Primero, gracias por la oportunidad para hacer la pregunta y mi pregunta sería la siguiente. Parece que la retórica desde Estados Unidos con respecto a Venezuela es cada vez más belicista y no solamente se trata de una retórica sino también de acciones concretas. Por ejemplo, yo creo que se puede mencionar sanciones que se imponen a Venezuela y que le complican la vida visiblemente al pueblo venezolano. También se puede mencionar, yo creo que viajes por la región de funcionarios norteamericanos con el objetivo de complicarle la vida a Venezuela también, es decir, crear un ambiente hostil para Venezuela en América del Sur. Y tampoco yo creo que se puede pasar por alto un hecho tan grave como fallido atentado contra Nicolás Maduro. Quisiera preguntarle en qué medida realmente estamos asistiendo a algo grave y qué está haciendo Venezuela para impedir que esta situación desemboque en algo grave y probablemente en qué medida se pueda ubicar en este contexto esas maniobras militares conjuntas que realizan ahora mismo Rusia y Venezuela. Y también en este contexto probablemente yo quisiera aprovechar la oportunidad para pedirle desarrollar un poco más el tema de la cooperación técnico-militar entre Rusia y Venezuela, teniendo en cuenta que por desgracia hay escasa información al respecto. Muchísimas gracias y un cordial saludo desde Moscú. Muy bien, desde Moscú. Estuvimos hace una semana exactamente, un día como hoy, a esta misma hora, la reunión con el presidente Vladimir Putin. Una buena jornada, unas más de 2 horas, con todo nuestro equipo de trabajo, todo el equipo de trabajo del presidente Putin. Estuvimos caminando por las calles de Moscú, a 10 grados bajo cero con viento. Se le duerme uno la cara, ¿verdad, Silvia? Se le duerme la cara a uno. Caminamos bastante los muros del Kremlin, porque hay unas ferias navideñas bien bonitas. Y aprovechamos para la reunión con el presidente Putin, fue muy provechosa. Yo puedo calificarla la más provechosa de todas las reuniones que me ha tocado vivir o hacer, ya como presidente con el presidente Putin, en todos los sentidos, las inversiones que conseguimos, la cooperación técnico-militar que hemos fortalecido. Venezuela tiene una cooperación estrecha, nuestros oficiales y soldados van a los centros de entrenamiento rusos desde hace mucho tiempo. ¿Cómo es que los llaman? A los juegos militares y a los centros de entrenamiento rusos. Han ocupado el primer lugar en muchas competencias con 20, 30 países de toda la región euroasiática, ¿no? En combate de tanques somos los primeros, en utilización de misiles tierra-aire somos los primeros, tierra-tierra somos los primeros, en combate antiaéreo somos los primeros, en utilización de los Sukhoi hemos ganado medalla de oro, en tierra y en aire, medalla de oro, compitiendo con los mejores pilotos, los mejores soldados del mundo, en condiciones de combate casi real prácticamente. Felicito a nuestros oficiales y soldados que han estado en todas esas competencias y en todos esos procesos de entrenamiento. Igualmente hemos fortalecido pues todo lo que tiene que ver con el proceso de mantenimiento de nuestros equipos militares que son de alta tecnología. Y debe llegar muy pronto a Venezuela comisiones de expertos para entrarle directamente al mantenimiento profundo de varias piezas militares que tenemos, de varios equipos militares, y a la transmisión de conocimiento que sigue pendiente, tecnológico. La otra pregunta que hace Víctor Ternovsky de la agencia Sputnik de Rusia, ¿cuál grave es la denuncia que hay? Muy grave, le digo yo. Son muy graves. La información son de varias fuentes. Cuando uno tiene varias fuentes y la información es la misma y se cruza, ya tiene alta credibilidad lo que estoy denunciando, y cuando el contenido de la información es de esta característica es muy grave. Yo la califico de muy grave. La denuncia que estoy haciendo, la información que nos ha llegado de fuentes internacionales cruzadas y que nos permiten decir que desde la Casa Blanca
el señor John Bolton dirige un plan terrorista contra Venezuela, un plan golpista e intervencionista contra Venezuela. Y si en los Estados Unidos hubiera de verdad justicia, el Congreso debería entrar a investigar a fondo esto. La prensa debería entrar a investigar porque tienen forma y fuentes para confirmar todo esto. No estoy hablando por hablar. No estoy hablando por hablar. Y no voy a hablar después de que sucedan cosas. No, hablo antes. Hablo antes, para alertar al país en primer lugar. Y alertar a la opinión pública y decirle, estamos de pie. No vamos a retroceder, no nos vamos a arrodillar, no nos vamos a rendir, vamos a combatir y le vamos a garantizar a Venezuela la paz. Se lo juro a Venezuela, le voy a garantizar la paz, la democracia, al precio que sea. Sé por qué lo digo, sé por qué lo digo, porque estamos preparados también. Se lo digo al periodista de Sputnik, Venezuela está preparada para vencer. Somos campeones mundiales en elecciones, en votos. Sí, somos de verdad. Haber ganado 23 elecciones durante 20 años, de 25 certámenes electorales, tiene que decir algo de nosotros. Cuando digo nosotros, digo de todo un pueblo. Algo tenemos para ganar elecciones. En el mensaje, en el liderazgo, en el programa, en el trabajo. Algo hay. Yo se lo decía el otro día a una persona de la oposición. Le decía, 20 años, mi compadre, le dije, 20 años. ¿Y dónde está la oposición ahorita? Después de todo lo que ha hecho en 20 años. ¿Está mejor? ¿Está más fuerte? ¿Está más unida? ¿Tiene un liderazgo? ¿Es alternativa de poder en Venezuela? Y esta persona de la oposición me decía, bajando la cabeza, no, estamos peor, más divididos, más débiles. Estamos casi desahuciados, me dijo. Después de 20 años, le dije, bueno, la culpa es de ustedes. En primer lugar, por recibir órdenes de la embajada gringa y depender de ellos. En primer lugar, no es una oposición independiente, soberana, venezolana, nacionalista, no la es. Y en segundo lugar, por todos los inventos, golpes de Estado, sabotajes petroleros, sabotaje eléctrico, sabotaje económico, guerra económica. Van a las elecciones, se retiran de las elecciones, se inscriben, se retiran, se inscriben. ¿Quién así puede avanzar en una sólida posición política? Nadie. Y nosotros nos hemos mantenido en el mismo camino. ¿Que hemos cometido errores? Claro que sí. ¿Que hemos tenido capacidad de rectificar? También. Y capacidad para renovar la esperanza permanentemente. Hace 6 años que nuestro comandante se agravó. Más de uno por ahí calladito, no apostaba ni medio por Maduro, ¿o no? Más de uno agazapadito por ahí. No, Maduro no va a poder. 6 años después, aquí está Maduro. Humildemente, pues. Aquí está Maduro, digo yo humildemente, porque no es Maduro, no es un hombre. Es una fuerza histórica que se rebeló a la injusticia y a la dominación imperial. Una fuerza espiritual. Nosotros somos una fuerza de la historia. Somos una fuerza espiritual. Y llevamos la bandera de los gigantes de la historia. Y llevamos el legado de Hugo Chávez con mucha perseverancia, con mucha decisión. Y cuando hacemos estas denuncias graves es porque forma parte del plan para preparar a nuestro pueblo y para preservar la paz del país. No hay otra forma, compañero. A la orden. La tercera pregunta corresponde a Osmari Hernández por la radiotelevisora CNN en español. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted denuncia intentos de asesinarlo, de imponer un gobierno dictatorial y de impulsar una escalada violenta. Esto ocurre en momentos cuando existe una controversia diplomática en el ámbito internacional de cara al 10 de enero, cuando se iniciaría su segundo mandato. Países como Estados Unidos, también la Unión Europea y miembros del Grupo de Lima han advertido que van a emprender acciones diplomáticas de cara a esa fecha por considerar que la elección del 20 de mayo no fue justa, democrática y transparente. Quisiera saber si
si a este escenario se debe la presencia de aeronaves de guerra rusas en Venezuela y estos entrenamientos, qué medidas se va a tomar y también dónde se va a realizar esa juramentación del 10 de enero. Una segunda pregunta sobre cuarta, ya va por 4. Sobre la visita de Michelle Bachelet a Venezuela, si ya tiene fecha prevista, fijada, si le van a permitir también reunirse con organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos. Y quisiera cerrar preguntándole sobre el área económica, que es la que más le preocupa a los venezolanos en este momento, considerando que en el mes de enero de este año un cartón de huevo costaba 300.000 bolívares fuertes y a la fecha 140 millones de bolívares fuertes o el equivalente a 1.400 soberanos. Quisiera saber si tienen estimados de inflación, Producto Interno Bruto, producción petrolera y cuál es la evaluación que hace hasta el momento de las medidas económicas en cuanto a frenar la inflación. La última pregunta te la contesto mañana, que tenemos un acto económico, pero el programa de recuperación económica va bien. En medio de una situación de guerra económica brutal, defendiendo el derecho al trabajo, defendiendo el derecho a salarios indexados y ralentizando, se dice. Ralentizando. Es una palabra poco usada, pero que suena bonita. Ralentizando los procesos inflacionarios. Con expectativas altas tenemos y positivas para el primer trimestre del año 2019. Pero mañana tenemos un evento económico, tengo anuncios muy importantes mañana dentro del proceso económico. Sobre las otras 15 preguntas, sobre la pregunta de las acciones diplomáticas del gobierno de Estados Unidos y su gobierno satélite, que hagan lo que quieran. Venezuela tiene una constitución, una legalidad. Hubo elecciones legales y yo voy a ser presidente por lo menos hasta el 10 de enero del 2025, digo, porque no sé si voy para la reelección. Eso no lo sabe nadie. Eso es otro tema, pues. Pero yo soy presidente del 10 de enero 2019 al 10 de enero 2025, democrático. Y espero que me vaya mejor. Y espero que todos ustedes me deseen lo mejor. Y espero que a todos los venezolanos nos vaya mejor. Son las reglas de la democracia. Este periodo fue culminar en medio de la guerra y la amenaza y la agresión permanente, culminar el primer mandato que me dio el comandante Chávez. Y ahora me toca cumplir las expectativas de consenso de las fuerzas revolucionarias venezolanas y el voto del pueblo. Porque si la primera vez fue Chávez que me dijo, te quedas, Nicolás, te dejo al frente de esta revolución, ahora fue el consenso de las fuerzas revolucionarias y el voto del pueblo. Aunque yo en mi corazón siento el mandato de Chávez todavía, fresco. Y creo que el pueblo también lo siente así. Así que los gobiernos que hagan lo que quieran. Si se quieren ir de Venezuela con sus embajadores, que se vayan todos. Ya. Que se vayan. A Venezuela no la va a chantajear nadie. Quien se quiera ir con su embajador, ahí está el aeropuerto de Maiquetía. Váyanse de aquí. Ahora, el que se queda respetando a Venezuela. Respeto a Venezuela. Venezuela tiene suficientes amigos en el mundo que nos respetan y nos quieren. Las más importantes potencias de este mundo nos respetan, nos apoyan y nos quieren. Pero a mí no me va a venir ningún embajadorcillo a ponerme a la cara. O respeta o se va. Allá ellos. Allá ellos. Sobre el tema de las aeronaves rusas, lo que pasa es que tú preguntaste muchas cosas y dejaste sin pregunta al otro periodista. Forma parte de los planes naturales de cooperación. La respuesta que ha habido de algunos funcionarios de los Estados Unidos es, como dijo la Cancillería rusa, inadecuada. Han salido a explotar en 20 pedazos de odio. Declaraciones, tweets. Estados Unidos, que tiene más de 700 bases militares en el mundo, que tiene el presupuesto militar más grande del mundo,
con 40 millones de pobres, viene a decir que nosotros malgastamos el dinero, el presidente Putin y yo, porque tenemos cooperación militar. Eso se llama inmoralidad. Estados Unidos, si dedicara solamente el 10% de su presupuesto anual militar a gastos sociales en el mundo, se acabaría la pobreza en África, por ejemplo. En 5 años se acabaría la pobreza en África. Van a venir a nosotros 700, nosotros no tenemos ninguna base militar en el mundo, ni nunca la vamos a tener. En primer lugar porque no queremos, y en segundo lugar porque somos un país antiimperialista. Solamente en Colombia tienen 7 bases militares. Para que salga el señor Duque a decir que esto es un acto inamistoso. Inamistoso es preparar paramilitares en Colombia para atacar a Venezuela, para matar al presidente de Venezuela. Eso sí es inamistoso, Iván Duque. Escúchame. Iván Duque. Carita de ángel y alma de diablo. Yo dije la otra vez, tiene una carita de ángel. Usted lo ve hablando a Duque, pero vos que agarrarle los cacheticos, chuki, 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 hacer así, chuki, chuki, chuki. Es un chuki. Es un chuki. Es increíble, rompió el récord en 90 días, acumuló 80% de repudio nacional en las calles de Colombia. Se niega a hablar. Normalmente los dos gobiernos, Colombia y Venezuela, tenemos formas de comunicarnos. Ellos se niegan porque están preparando una guerra contra Venezuela. Y esa guerra se les va a estrellar en el hocico a usted, señor Iván Duque, yo. Viene a decir que porque tenemos cooperación, unos aviones que vienen a mostrar su técnica, a compartir con nuestra Fuerza Armada en relaciones de respeto. Ningún militar ruso viene a violar niñas venezolanas, como ha sucedido en el Tolemaida, la violación de niñas colombianas por parte de militares estadounidenses, por ejemplo. Así que las aeronaves vienen y van a seguir viniendo equipos militares de otras partes del mundo a compartir con nosotros. Nosotros tenemos el sistema de armas necesario para defender a nuestro país. Nunca hemos agredido a ningún país ni lo agrederemos, pero estamos preparados para defendernos. Estamos fortaleciendo la moral, la disciplina, la organización y el sistema de armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y en estos días, muy pronto, vamos a dar una sorpresa muy bonita en el espíritu chavista navideño del fortalecimiento de nuestra capacidad de defensa. Estén muy pendientes en estos días. Sobre la juramentación, no tengo conocimiento todavía del programa. Ese programa lo dirige la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Todo lo que va a ser la juramentación oficial que se va a dar en Venezuela y que va a fortalecer desde el punto de vista institucional nuestra vida democrática. La cuarta pregunta la realiza Alex Vázquez por la agencia Bloomberg. Sí, buenas tardes, presidente. Además de los planes de cooperación militar con Rusia, usted anunció que había inversiones en el área petrolera y en el área de minería. Habló de 5.000 millones de dólares para el área petrolera y 1.000 millones de dólares para la minería. Quería saber si eso eran préstamos nuevos o partes de inversiones anteriores. Hay estimaciones que dicen que Venezuela podría llegar el año que viene a producir 1 millón de barriles de petróleo o menos. Yo entiendo que estos planes es para elevar la producción a 1 millón de barriles. ¿Cómo piensa hacerlo? ¿Cómo piensa elevar la producción petrolera, ¿no? Y una segunda pregunta, bueno, el año que viene también hay que pagar miles de millones de dólares en deuda a tenedores de bonos. ¿Cómo piensa también pagar el gobierno esto, ¿no? Está la información de que se solicitó un préstamo a la CAF, no sé si es cierto o no, por unos 500 millones de dólares. Y también de que se iba a solicitar repatriar 14 toneladas de oro que estaban en el Banco de Londres. No sé si eso es cierto o no. Entonces, un poco para ver cómo va a hacer frente a ambas cosas, ¿no? También dijo que iba a aumentar el precio de la gasolina, tercera y última pregunta. ¿Eso sigue en marcha como parte del plan económico? Usted pierde el programa de mañana. Pero de todas maneras, para que te gane el cestatique de hoy y el petro, te voy a contestar. Las inversiones que anuncié son inversiones nuevas.
no son préstamos, son inversiones todas. 5.000 millones de dólares en inversión para llevar la producción rusa en el campo petrolero en Venezuela a casi 1 millón de barriles diarios el próximo año, solo de la inversión rusa. Esto es una primicia que te estoy dando. A 1 millón. Pero además, esos 5.000 millones van a servir para adecuar muchas instalaciones petroleras y poder dar un salto en la producción a nivel global. Vamos a desarrollar en el año 2019 un plan y hemos venido adecuando la inversión internacional extranjera, la inversión china, la inversión rusa, la inversión estadounidense y la inversión nacional. Yo estaba ayer en una reunión, estuvimos hasta la noche, tarde, con el equipo económico, con el vicepresidente económico, mejor dicho, y la vicepresidenta ejecutiva, y aprobé de un fondo especial que tenemos por ahí, encaletado. Eso no se puede traducir, no se va a entender en las agencias de noticias. Un fondo especial que tenemos para la inversión, aprobé 1.000 millones de dólares a la vicepresidencia económica para elevar la producción petrolera. Pues sin lugar a duda hace falta inversión, hace falta meter recursos. Y estamos consiguiendo la inversión de inversionistas extranjeros en una fórmula soberana de ganar-ganar y estamos apartando recursos para las inversiones. Sobre el tema de la deuda, ten la seguridad absoluta. Bloomberg, yo veo el canal Bloomberg todos los días, ¿verdad, Silvia? El canal 710, ¿tú lo ves? Tienes que verlo, tú trabajas. Bloomberg, yo lo veo siempre porque llevan noticias, tienen el precio de los commodities, pero aquí a la derecha tienen un renglón de noticias que van actualizando. Todas las noticias de Venezuela son negativas, todas. Todas, no es tu culpa, lo estoy diciendo con un comentario. Todas, impresionante. Y es más, a veces anuncian cosas que no han sucedido. Y yo ahí mismo agarro el teléfono y llamo a la vicepresidencia, a los ministros. Mira, Bloomberg está diciendo esto. No, investigamos, eso no sucedió en Venezuela hoy. Tienen que cuidar eso, dile allá en Nueva York. No, mucho, después te lo digo. Mucho, no, impresionante. ¿No? Ojalá saquen estas cosas que yo digo. Igualmente, sobre la deuda, nosotros estamos en un proceso de renegociación exitosa, va muy bien, la deuda externa venezolana, así que nosotros no vamos a tener ninguna falla en ese proceso de reconocimiento de la deuda del 2019, como no hemos tenido ninguna falla en los años anteriores. Hay que recordar que del 2015 al 2017 pagamos 74.000 millones de dólares. Hay que recordar que este año hemos pagado puntual todo lo que hay que pagar, mientras se va renegociando el resto. Venezuela va a tener sus recursos. En la Casa Blanca, en la oficina de John Bolton, él se la pasa afirmándole a la gente que convoca reuniones que Venezuela no se va a poder recuperar en su ingreso petrolero, que nos van a asfixiar y que la asfixia va a hacer la caída de Maduro. Eso es lo que dice Bolton, que Venezuela no se va a recuperar. Ellos tienen algunas piezas. Sin lugar a dudas, en PDVSA nosotros estamos combatiendo contra dos tipos de males. Las mafias corruptas que se enquistaron en PDVSA y todo lo convirtieron en un negocio y que negocian y roban al país. Un combate permanente contra esas mafias corruptas que se visten de rojo rojito, que se ponen máscaras diversas, y un combate permanente contra gente infiltrada, captada por la embajada gringa, que ellos creen que pueden actuar para echar para atrás a la empresa petrolera, para remar para atrás. Es un combate permanente contra, pudiéramos decir, dos tipos de mafia, la mafia corrupta y la mafia infiltrada. A veces resulta que
se juntan, se confunden en uno solo. Pero Venezuela, ten la seguridad. En el año 2019 hemos hecho las previsiones tempranas para la inversión que garantice el crecimiento sostenido de la producción petrolera, y ten la seguridad que Venezuela va a salir airosa un año más como buen pagador de su deuda externa y en el proceso de renegociación general que estamos y reestructuración. La quinta y última pregunta la realiza la colega Erika Ortega Zanoja por la televisora RT. Buenas tardes, presidente. Más allá de la denuncia pública que acaba de realizar, quisiera saber qué acciones van a tomar en diversos escenarios, si es que va a ser así, diplomáticos, qué cosas le resta a Venezuela por hacer para denunciar entonces al consejero de Seguridad Nacional, quien recordemos también fue uno de los principales promotores de la invasión a Irak. En ese sentido también, ¿qué mensaje le da usted a los pueblos del mundo y al pueblo bolivariano, al pueblo venezolano, sobre esta situación, pero también a aquellos sectores de la oposición que incluso en algunas oportunidades a través de las redes sociales los vemos llamando por una intervención en Venezuela? Y también ya ha dicho que la vicepresidenta se está encargando del programa para la toma de posesión, pero quería saber si tiene alguna información sobre invitados internacionales para este evento del 10 de enero. Y por último, si me permite, con respeto, quisiera preguntarle sobre tal vez un poco de información adicional a la que ya dio el ministro del Poder Popular para la Defensa recientemente sobre esta operación Tepuy Protector, que me parece importante como periodista y como venezolana, sobre denuncias de minería ilegal en el Parque Nacional Canaima, que nos ha sensibilizado tanto a sectores opositores como también a sectores dentro del chavismo y obviamente a la comunidad periodística en general. Gracias. Bueno, gracias. Sobre la última pregunta, ya ayer nuestro ministro, general en jefe Vladimir Padrino, fijó pautas muy certeras y claras. Estamos en un combate contra la minería ilegal en todo el país, pero particularmente en el estado Bolívar. Los daños que se le han hecho al Parque Canaima y al sistema de ríos circundantes son terribles, dolorosos. Yo le decía a un capitán indígena la otra vez: ustedes son los garantes que deben guardar y custodiar el tesoro de la Pachamama, de los ríos. Es doble delito para un indio. Es doble delito. Delito ante las leyes de la República y delito ante las leyes de Dios. Que un indio se involucre en mafias que destruyen el río, el parque, que destruyen su comunidad y que van a dejar en la orfandad absoluta a su familia, a su comunidad, en los años que están por venir. Porque esos indios que están ahí, los pemones y el resto de las comunidades indígenas, están ahí desde hace 10.000 años y son los que han preservado ese parque o esos lugares naturales que hoy son parque nacional. Y nosotros estamos obligados a liberar todos los parques nacionales del estado Bolívar y todas las regiones mineras, a liberarlas de mafias ecocidas, porque es un ecocidio lo que se está cometiendo allí. Es un ecocidio, y yo llamo a la unión nacional, a la unión de todo el país, y en el estado Bolívar llamo a la unión de todo el pueblo, y le doy la orden pública al jefe de la Red y Guayana, al jefe de la SODI Bolívar, que garantice la estabilidad, la seguridad y la defensa de la naturaleza en el estado Bolívar. Hay grupos armados, han conseguido lamentablemente infiltrar algunas comunidades indias. Ahí es donde entonces comienza la campaña internacional. Y uno pregunta, entonces, ¿puede un indio tener un fusil, disparar contra la Fuerza Armada y destruir el río? ¿Puede? ¿Tiene impunidad para eso? Pregunto yo a la comunidad mundial. No, ¿verdad?
Detrás de esto, saben ustedes, yo lo he denunciado, está una mafia en el Estado Bolívar, una mafia política de la derecha, un sector muy golpista, Andrés Velázquez y Américo Desgracia. Son los dos personajes políticos detrás de estas mafias. Si el Ministerio Público metiera un poquito la lupa, lo que encuentra ahí es pudrición detrás de esto. La mafia del oro está con la mafia política y no podemos permitir grupos armados aquí, ministros, generales, almirantes. Hoy iba a haber un diálogo, el gobernador del Estado Bolívar iba a una jornada de diálogo porque nosotros desarrollamos jornadas de diálogo con la comunidad indígena para profundizar el diálogo y la alianza con la comunidad indígena del Estado Bolívar, con la comunidad Pemón, para que ellos sean los protagonistas de la limpieza del Parque Nacional Canaima, de la custodia del Parque Nacional Canaima. Limpieza en el Parque Nacional Canaima y luego un sistema de custodia donde estén los pueblos indígenas. Eso sí, con las armas, pero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hay que reformatear todo el sistema de seguridad. Todo el sistema de seguridad, porque lamentablemente donde aparece oro, llega la locura, saben ustedes, ¿no? Sobre las otras preguntas, ¿qué otras acciones vamos a tomar? Bueno, la Cancillería informará. Vamos a informar de todas estas denuncias a partir de hoy a todos los gobiernos del mundo, a todo el cuerpo diplomático en el país. Va a ser citado, va a ser informado. Vamos a informar a todos los organismos internacionales, Secretaría General de Naciones Unidas y, bueno, todos los organismos internacionales, como tiene que ser esta denuncia. Y vamos a mantener todos estos días, bueno, la información de otros detalles de este plan que seguramente serán develados por nuestro ministro de Comunicación para mantener muy bien informado. Y ojalá, yo tengo la esperanza de que los medios de comunicación estadounidenses, CNN, en inglés en este caso, yo siempre veo CNN en inglés, New York Times, Washington Post, que no nos quieren, pero que digan la verdad de esto, que develen. Ellos tienen muchos datos, sé y me consta que tienen muchos datos sobre estos temas, muchos datos sobre estos temas. ¿Qué mensaje le enviamos al mundo? Nuestro mensaje al mundo es el tiempo de defender a Venezuela. Ese es nuestro mensaje al mundo. Es el tiempo de defender a Venezuela y su derecho a la paz. Hay que detener la locura neofascista que viene del norte. Venezuela no va a ser víctima, de una agresión neofascista, para que después se escriban libros y se hagan videos y documentales en el mundo, como se hacen documentales y videos de la experiencia de Salvador Allende, o como se hacen videos y documentales de la República Española. No, que Hitler se metió, apoyó a Franco, hizo tal y arrasaron al pueblo español. Del año 1936 al 39, esa no va a ser la experiencia de Venezuela, no. Nuestra experiencia va a ser que vamos a detener, a neutralizar y a derrotar todos estos planes. Yo le digo al mundo, le hago un llamado al mundo a la solidaridad, al apoyo a la revolución bolivariana, con firmeza, a la izquierda, a los movimientos progresistas, a los movimientos sociales, a los movimientos democráticos, humanistas, a toda la gente que tenga conciencia en este mundo, la solidaridad con Venezuela, porque tanta campaña sucia ha hecho que algunos sectores se retraigan de hablar, de denunciar. Así pasó con Allende. No había quien defendiera a Allende en el mundo. Solo una voz, Fidel Castro, Cuba. Dejaron a Allende solo. Dejaron a la República Española sola. Quienes podían apoyarla la dejaron sola. Afortunadamente Venezuela no está sola. Tiene pueblo y tiene gobiernos y pueblos en el mundo que nos apoyan. Y vamos a salir adelante, tengan la seguridad. Ese es mi mensaje al mundo. A la oposición le pido a Dios que les abra el corazón
a la oposición que vive en Venezuela, que son vilipendiados y pisoteados por estos mismos grupos golpistas. Nosotros, en el hipotético caso que tengamos que enfrentar una agresión, lo enfrentaríamos en la primera línea. Pero esa oposición que se ha quedado en Venezuela, que es más repudiada y despreciada por estos sectores golpistas, yo no sé qué iría a hacer. Ojalá a tiempo reaccionen y condenen todos estos planes y no salgan a jugar, a hacerle el juego a los sectores extremistas. Ustedes han visto lo que ha declarado este señor, conocido como el vampiro de Madrid. ¿Ustedes conocen al vampiro de Madrid? Se está secando, no puedo decir más, pero el vampiro de Madrid se está secando. Él ha llamado varias veces a Antonio Ledesma a una intervención militar contra Venezuela. Tú y cuántos más, provoca decirle, ¿verdad? Tú y cuántos más, Antonio Ledesma. ¿Vas a venir tú, Antonio Ledesma, en el frente? En la intervención militar. Hasta se han peleado para ver quién es presidente de la Junta de Gobierno, llamada así. Si es Ledesma, si es Julio Borges, ¿ah? Si es María Corina Machado. Ahí está el trío macabro de la muerte. Ahí están. Yo no estoy inventando, ahí está. Sus declaraciones, sus mensajes por redes sociales. ¿Es que hay dos oposiciones? No sé. Una oposición que se quedó en el país y quiere hacer política y quiere una perspectiva democrática. Ojalá. Y una oposición que se fue del país, que vive entre lujos y mansiones, y desde el lujo y la mansión pide la intervención militar de Venezuela. Que cada quien saque sus propias conclusiones, pues. Nuestro mensaje, sobre todo a los sectores opositores, de base al ciudadano de a pie, es sigamos creyendo en Venezuela. Vamos juntos. Yo lo digo, es una consigna, pero es una verdad. Yo le digo a la persona opositora, que no es bolivariana, no es chavista, y vive en Venezuela, yo le digo, vamos, juntos todo es posible. Vamos juntos por Venezuela, juntos, unidos, a hacer prosperar este país, a recuperar nuestro país. Aquí vamos a estar nosotros. Aquí están nuestros hijos, nuestras hijas. Aquí están nuestros nietos, nuestras nietas. Aquí están nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres y madres. Aquí están. Esta es nuestra tierra. Venezuela es una tierra bendita, bella, sagrada. Qué felicidad siente uno cuando te preguntan, ¿usted de dónde es? De Venezuela. Grande suena, bello. Yo llamo a todos los venezolanos y venezolanas, más allá de las diferencias que podamos tener en la política, en la ideología, a obrar por el bien del país, a rechazar todas estas locuras y a unirnos para hacer de nuestro país un país mejor. En este fin de año 2018 y sobre todo en la perspectiva del año 2019. Ese es mi mensaje a la oposición. Sobre los invitados internacionales no sabría decirte, si sé que viene mucha gente, representantes de gobiernos, etcétera, pero no tengo los datos ahorita, esperemos. Apenas estamos a 12 de diciembre, esperemos, para poder visualizar cómo va a ser todos esos actos de enero y sobre todo el próximo año, ¿no? Próximo año en donde nosotros vamos a estar conmemorando en febrero, en enero, vamos a estar conmemorando el aniversario número 20 de la llegada al gobierno del comandante Hugo Chávez y del inicio de la Revolución Bolivariana. 20 años de aprendizaje, de lucha, de avance, de dificultades, 20 años de dignidad, de independencia absoluta. 20 años de una nueva historia. Vamos a estar también conmemorando por lo alto, junto a nuestro pueblo, el bicentenario del discurso Angostura
y la instalación del Congreso Constituyente de Angostura, donde se fundó Colombia, con nuestro libertador Simón Bolívar. Allá estaremos, en Ciudad Bolívar, el 15 de febrero, allí estaremos, el 15 de febrero, en Ciudad Bolívar, junto al pueblo y junto a todo el pueblo de Venezuela, en una conmemoración cívico-militar. Los ejércitos libertadores del centro y de oriente llegaron a Guayana, la liberaron, se convocó Congreso Constituyente y el libertador dio el discurso que marcó el proyecto bolivariano hasta nuestros días, el discurso de Angostura. Marcó el proyecto de lo que había que hacer con la República por 200, por 300 años. Va a ser una celebración de mucha felicidad. Tenemos mucho trabajo. Buenas noticias para fin de año. Mañana voy a dar algunas de esas noticias. Y después buenas noticias para el arranque de año, para mantener un ritmo, una dinámica permanente de nuestro país. Yo no dejo de sorprenderme de la nobleza del pueblo de Venezuela, de su conciencia. Es impresionante las señales que da el pueblo de Venezuela permanentemente. El pueblo de Venezuela quiere mejorar su situación, prosperar, avanzar, estabilizarse. Eso es lo que queremos todos los venezolanos. El pueblo lo que quiere es paz. Diría alguien por allí, así o más claro, el mensaje de paz que tiene el pueblo. Así o más claro. La gente no quiere ni violencia, ni conflictos internacionales, ni guerra, ni golpe de Estado. No, 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 no. La gente quiere progreso, prosperidad, convivencia. Yo en ese sentido, inclusive, lo vuelvo a ratificar para despedir esta comparecencia, esta rueda de prensa. Yo inclusive lo digo en dos direcciones. Yo no le voy a echar gasolina al fuego. Al contrario, hay que apagar todas esas candelitas que quieran prender por ahí. Si el presidente Donald Trump quisiera algún día y decidiera cambiar su política, la política fracasada de Barack Obama sobre Venezuela, porque el presidente Trump ha continuado una política que fracasó con Obama. Si él quisiera cambiar esa política y entrar en diálogo con Venezuela, estoy a la orden, donde quiera, cuando quiera y como quiera, para estrechar su mano y dialogar todos los temas que haya que dialogar, agenda abierta. Ese es mi mensaje al presidente Trump. Y si la oposición venezolana que vive en Venezuela, la oposición que quiere hacer política, algún día quisiera conversar, dialogar y avanzar con agenda abierta, estoy listo y preparado para dialogar con agenda abierta. A veces, periodista, a veces yo digo esto y hay quienes en el norte o en la oposición venezolana dicen, ¡ay, Maduro está débil! ¡Ay, Maduro se asustó! Lo dicen compañeros militares. Maduro está, hay una palabra fea, asustado. Míralo como tiembla. Está temblando Maduro. Llamó al diálogo, lo quebramos. Y aplaude, compadre. Y se chocan los vasos de whisky. ¡Lo quebramos! Llamó al diálogo otra vez. Porque no entienden, ¿vale? La base de una sociedad civilizada, de una sociedad del siglo XXI, de una sociedad democrática, es el diálogo entre diversos. Es la conversación, es la convivencia, es el respeto. Tú con tus ideas allá y yo y nosotros con nuestras ideas aquí. Yo ratifico mi llamado al diálogo. Donde ustedes quieran, con quien ustedes quieran, como ustedes quieran, con agenda abierta a la oposición venezolana que vive en Venezuela, le ratifico mi llamado al diálogo fructífero, al diálogo navideño, al diálogo viendo al futuro. Cuando quieran, donde quieran y como quieran. Buenas tardes, pues que Dios bendiga a Venezuela, que Dios los bendiga a ustedes. Feliz año si no nos vemos antes. Feliz Navidad también. Que el niño Jesús les traiga todo lo que ustedes pidan. Gracias. Finaliza esta importante
rueda de prensa con medios nacionales e internacionales que ha dado el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro en esta conspiración grave que ha denunciado desde la Casa Blanca. El protagonista, el asesor nacional de seguridad del presidente estadounidense Donald Trump, John Bolton, quien justifica o quien busca una intervención militar en el país, así como también asesinar al jefe de Estado venezolano y vulnerar la democracia en el país. Ha dicho que Venezuela no se arrodilla ante nadie, mantiene su dignidad en alto y hace un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, máxima alerta ante estos planes conspirativos desde Estados Unidos y Colombia. Es la información que se maneja a esta hora desde la sala de prensa Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores. Con ella voy a retornar el contacto a los estudios de La Noticia. Adelante.